Hola chicos, buen día con todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles y al fin conocernos, ¿no? El día de ayer no me pude conectar, por lo que me tocó viajar a Daule, al instituto, yo no soy de Daule. Les saluda la ingeniera Brigitte Monar, yo les voy a dar la materia de tributación, ¿sí? Espero que nos sepamos llevar muy bien en este semestre, deseándoles el mayor de los éxitos en este semestre. Ya están a un pasito de ser profesionales, son cuasi profesionales, ¿sí? También aspiro y espero que todo lo que les pueda transmitir, todos mis conocimientos, les sea muy útil, ¿sí? En cuanto a las actividades, a las tareas, por ahora no tenemos plataforma habilitada, pero voy a ver si ya creo las aulas virtuales en Classroom, ¿sí? Para ver si ahí comenzamos a subir las actividades, ¿ok? Igual el día de ayer les asigné una actividad, les mandé a leer y que me desarrollen la actividad, por lo que no podían estar pues no sin hacer nada. Igual ya hoy vamos a iniciar la clase, vamos a comenzar a ver lo que es el código tributario, ¿sí? No sé si Marlon, usted de pronto ya tiene el listado de su curso, si no, para poder hacer rapidito el listado. Eh, Le comento que yo no me manejo con listado porque los conozco a todos, entonces, eh, Ya, ok. sí, no tendría listado como para ayudarle en esto. Disculpe. Ya, entonces ya vamos a hacer el listado en este momento, ¿sí? Porque igual tengo que ya seguir controlando la asistencia, por ejemplo, de ayer, la de hoy. Ya, para confirmarles el horario, nos vamos a ver martes y miércoles, ¿sí? Martes de 10:50 a 12:10 y miércoles de 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Entramos en materia, ya cuando lleguemos a la parte de los talleres, pues yo voy a revisar las actividades que me enviaron, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a comenzar con lo que es el código tributario, ¿sí? Obviamente primero tenemos que comenzar con un poquito de teoría, ¿sí? Para luego tratar de comprender lo práctico, lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, con el código tributario comenzamos. ¿Me escuchan bien? De pronto se escucha entrecortado, no sé. Me avisan Sí, se escucha, desde ahorita le digo, se escucha recortado. desde ahorita. Ya. Sí, porque me salió inestable el internet. Ya. ¿De ahí me escuchan mejor? Sí, Ya, ok. Comenzamos con el libro 1, con el capítulo 1. ¿Sí? El sustantivo tributario y tenemos aquí las disposiciones fundamentales, ¿ok? En el artículo 1 nos habla sobre el ámbito de aplicación. Ya nos dice que con este código se regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, solo de los tributos. Ahora ustedes, ¿qué entienden por tributos? ¿Qué comprenden por tributos? ¿Qué se les viene a la cabecita con tributos? pago por impuestos. Ya los tributos, los pagos por impuestos, ¿no? ¿Verdad? Y nos dicen que entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos, ¿ok? Sujetos activos son las personas o nosotros, ¿verdad? Los contribuyentes, los que pagamos estos tributos, ¿verdad? Y sujeto pasivo vendría a ser el fisco. Se aplicarán a todos los tributos, sean estos nacionales, provinciales, municipales o locales, o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se vayan a relacionar con ellos, ¿sí? Entonces,
Tributos engloba a lo que son impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿ya? Especiales o de mejora, ¿ok? En el artículo 5 tenemos los principios tributarios, ¿sí? El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad, ¿sí? La legalidad, ¿qué es o qué constituye? Estos son los tributos que solo se pueden establecer, modificar o extinguir por acto legislativo, ¿sí? Tenemos las tasas y contribuciones especiales que se crearán y regularán de acuerdo con la ley, ¿ya? Ustedes saben que hay tasas, contribuciones provinciales, no nacionales, por ejemplo, dependiendo, hay tasas que, por ejemplo, crean los municipios, ¿sí? Entonces, qué sé yo, el municipio de Daule tiene ciertas especificaciones en las tasas, que esas tasas no se va a pagar igual que en Guayaquil o en cualquier otro municipio, ¿sí? Entonces, hay municipios que específicamente ellos como tal se encargan de regular ciertas tasas, ¿ya? El presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas también arancelarias, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la legalidad. La generalidad nos dice que este principio exige que todos en general o la generalidad de un segmento del todo deba pagar los tributos y que nadie se encuentre exento de su cumplimiento. Al momento cuando usted se convierte ya en contribuyente, usted tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿sí? Hay personas que les multan por no cumplir con sus obligaciones, ¿ya? La generalidad exige que todos paguen aun cuando no sea en la misma proporción, dependiendo de su capacidad contributiva, sin que debe existir privilegios a favor de una persona o un grupo de personas. ¿Ya? Es decir, que aquí no nadie se salva. Ustedes saben que el SRI está quedito, está tranquilito, calladito, cuando de rato menos pensado, boom, le notifican porque está debiendo al fisco, no ha pagado sus obligaciones, no ha cumplido con sus obligaciones tributarias, ¿ya? Y no solo en el SRI, también, qué sé yo, en los municipios, que usted no paga las tasas, no paga los impuestos prediales, etcétera. Cuando no paga a tiempo, ya le comienzan a cobrar mora, ¿sí? La igualdad debe contribuir a una mejor distribución de la riqueza nacional. Debe considerar las diferencias que existen en cuanto a la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Proporcionalidad. Los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción a sus capacidades, es decir, en proporción a los ingresos de que gozan para que haya equidad en los impuestos, ¿sí? Es decir, que todos, que en estos impuestos sean iguales para todos. Obviamente se pagan, ¿verdad? Dependiendo, pues, ¿no? De las actividades que uno desempeña. La irretroactividad nos dice que las leyes rigen para lo venidero y generalmente no tiene efecto de aplicación retroactiva, ¿sí? Es decir, retroactiva que se van a aplicar, es decir, de hoy en adelante, ¿sí? Las leyes, por ejemplo, hoy aprueban la ley de que sube el IVA, ya del 12 va a pasar al 15%, entonces se aplica desde el día de hoy, ¿verdad? No ya de los días pasados, sino desde el día de hoy. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Es decir, igual, retroactivo, las leyes que se van a aplicar o que se van a crear o las leyes que se aprobaron se aplicarán pues desde el día de su aprobación, ¿ya? Por ejemplo, usted está en un juicio con el SRI por X tema y se aplicó una nueva ley de que, bueno, a los contribuyentes se les va a, qué sé yo, a perdonar el 50% de la multa que tiene por incumplimiento, ¿ya?
Y usted dice, pero no, pero ya hoy día se aplicó la ley, se aprobó esta ley de que se va a perdonar el 50% de la multa. Sí, pero usted tiene estas multas desde el mes anterior, entonces no aplicaría usted a esa ley, ¿ya? Entonces, retroactiva es que se aplica desde el día en que se aprueba, ¿ok? La retroactividad de la norma debe expresarse en la ley, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Esto sería aplicable también para el momento de alguna asociación con respecto a algún perjuicio natural dentro de cualquier situación dentro del país, por decirlo así, el caso de la pandemia. ¿Persiste solamente durante ese tiempo o persiste ya directamente para después inclusive de la pandemia? En el caso, por ejemplo, del 1,75 del impuesto que se aumentó por el X, pagos a las empresas, todo lo que consuma la empresa, que al 1,75, el 2,75, cuando antes era solo el 1%, 2%. Claro, ahí por ejemplo es retroactivo, es decir, que se aplicó desde el momento en que se aprobó, ¿sí? Pero este seguirá permaneciendo igual o igual cambiará después de la situación de la pandemia, por decirlo así. Ya mejoramos el tema, entonces ya hasta aquí llegó, entonces hasta aquí nomás vuelven los asuntos del 1%, 2% o ya se mantiene el 75%. Eso se mantiene hasta cuando el presidente así lo disponga. Ya acuérdense que igual el presidente creó el nuevo RIMPE, entonces ese nuevo RIMPE estará hasta cuando él lo considere así. Porque aquí el único que puede crear, modificar leyes es el presidente, no es el SRI, sino el presidente. Ajá. De pronto venga otro presidente y elimine el RIMPE y volvamos a lo anterior, al RUC, al RICE, ¿sí? Entonces, eso ya queda ya a cuestión del presidente. 6. Fines de los tributos. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando a la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Estos fines de los tributos, ustedes saben que todo va al Estado. Y el Estado a nosotros nos desembolsa ¿de qué manera? A través de obras de la educación, de la salud gratuita, perdón, del alumbrado público, ¿sí? Entonces, así como nosotros pagamos, cumplimos con nuestros tributos, el Estado también de cierta manera nos devuelve, pero en obras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Con esto del nuevo RIMPE, dice Lazo, ¿verdad? De que todos vamos a cumplir con los pagos o con las obligaciones tributarias y de paso es como que para que los que más tengan puedan pagar más, ¿ya? En el artículo 9 nos habla de la gestión tributaria. La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. ¿Ya? Entonces, en esta gestión tributaria, nosotros también podemos acceder a lo que son las reclamaciones, ¿verdad? De pronto no estemos, a pesar de que, bueno, ponerse a pelear con el Estado es por gusto. ¿Por qué? Porque a veces, ¿quién pierde contra el Estado? Nadie, ¿verdad? Entonces ya muchas veces nosotros ya tenemos esta cultura de que, bueno, lo que las nuevas leyes o nuevos reglamentos que se van creando, conforme pues el presidente así lo designa, pues no, nosotros ¿qué hacemos? Solamente ir acatando. En el artículo 12 tenemos los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se computarán de esta manera. Primero, los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al año o mes respectivo. ¿Sí? 2. Los plazos o términos establecidos por día se entenderán siempre referidos a los días hábiles. Los días de feriados no cuentan. Por ejemplo, si el viernes que es feriado a nivel nacional, usted justo ese viernes tiene que ir a hacer o presentarse en el SRI o hacer algo, entonces automáticamente pasa para el siguiente día hábil, ¿sí? Es decir, para el lunes.
En todos los casos en que los plazos o términos vencieran en día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. O sea, automáticamente, usted ve que justo ese día es día hábil, entonces usted ya automáticamente tiene que ir al siguiente día hábil, ¿ok? De lunes a viernes. De la obligación tributaria, concepto. Nos dice que es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. ¿Ya? Entonces la obligación tributaria nos dice que es esa relación que hay, ¿no? ¿Verdad? Entre los acreedores de los tributos y también entre los contribuyentes responsables. ¿Ok? Artículo 18. El nacimiento. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Esta nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Acuérdense que cada año el Estado que hace se proyecta, ¿no es verdad? ¿Qué proyecta? Pues los ingresos que ha percibido durante el año anterior. Perdón. Y según eso los destina, ¿verdad? A varios rubros. Educación, salud, incluso también de ahí se destina a lo que es el pago de los subsidios, ¿verdad? En este caso sería del combustible, ¿sí? Entonces, ese dinero también va destinado al pago de los subsidios, ¿ok? Artículo 19, exigibilidad. La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. Sí, es decir, que esta ley es aplicable a partir de la fecha en que ésta se aprueba o en la fecha en que ésta ya queda autorizada, ¿sí? Entonces, a falta de disposición expresa respecto a esta fecha, se regirán las siguientes normas. 1A. Cuando la liquidación debe efectuarla el contribuyente o el responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva, y 2, cuando por mandato legal corresponde a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el día siguiente al de su notificación. ¿Sí? Cuando ustedes le notifican algo o les llega, qué sé yo, coactiva, ¿no? ¿Verdad? A ustedes le dan tal fecha. Hasta tal fecha usted puede cumplir con su obligación o puede cancelar la multa o la cantidad que usted tiene que se ganó por irresponsable. ¿Ya? Intereses a cargo del sujeto pasivo. A ver, ¿alguien me puede ayudar leyendo para no estar yo nomás habla y habla y habla y así no se aburre? Voluntarios. Oh, ¿Ya? Perfecto. artículo 21. Intereses a cargo del sujeto pasivo. La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecida por el Banco Central del Ecuador desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso, sin lugar a liquidaciones diarias. La fracción de mes se liquidará como mes completo. En el caso de las obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de la administración tributaria, el interés anual será equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencial para 90 días establecidas por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Perfecto. Gracias, Marlon. Entonces, este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en mora, ¿sí? Las obligaciones que tengan pendientes o atrasadas las personas que se generen en la ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo, ¿sí? Las instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el IES, ¿ok? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ok?
Seguimos. Intereses a cargo del sujeto activo, otro voluntario. Yo, ingeniero. ¿Ya? Artículo 22. Intereses a cargo del sujeto activo. Los créditos contra el sujeto activo por el pago de tributo en exceso o indebidamente generarán el interés equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecidos por el Banco Central del Ecuador, señalado en el artículo anterior desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución del pago en exceso o de reclamo por pago indebido. Artículo 23. Sujeto activo. Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. Ya, perfecto. Entonces los intereses a cargo del sujeto activo nos dice, también nos menciona, ¿no verdad? También se pueden hacer devoluciones de los pagos en exceso. O sea, también se pueden acoger a esto. ¿Ok? Seguimos. Otro voluntario. Yo, ingeniero. Ya, Yanela. Libro 1. Sustantivo tributario de la obligación tributaria, artículo 24. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se considerarán también sujetos pasivos las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de todos sus miembros, susceptible de imposición siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. Ok, listo. También tenemos ciertas concordancias del sujeto pasivo con el Código Civil, sí, con el Código también orgánico de la producción. Siguiente. Yo, ingeniera. Una consulta, perdón que te interrumpa, Dígame. pero en el artículo anterior, en el artículo 24, en el sujeto pasivo, se incluye también a las herencias, pero estas actualmente ya no pagan impuestos, a menos que sean hereditarios de tercera generación, ¿verdad? Porque Correcto. actualmente solo son padres e hijos reciben y no pagan impuestos, mientras que si es por tíos, abuelos, pero no, abuelos no cuentan tampoco, tíos, primos, sobrinos, ellos sí tendrían que pagarlo al 15%, si no me equivoco. Ajá, ellos sí aplican. Pero aquí, por ejemplo, ya toca decir, bueno, las herencias yacentes en los casos que sean de aplicación. Ujú. Gracias. Ya, ok. En la siguiente, a ver, siguiente. Otro voluntario. A ver. Artículo 25. Contribuyentes. Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria, con la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley deberá soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. Artículo 27. Responsable por representación. Para los efectos tributarios son responsables por representación los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. Ya. Listo, entonces el contribuyente nos dice que es la persona natural o jurídica, ¿no? ¿Verdad? Quien está inmerso a cumplir con las obligaciones tributarias. Y el responsable por presentación nos dice que son todos los directores, presidentes, gerentes o los representantes de las personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, contribuyente es una cosa, la persona natural o jurídica, y el responsable por representación son los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas. ¿Ok? Siguiente.
Yo, ingeniera. Artículo 30. Alcance de la responsabilidad. La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante este en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar. Los agentes de retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron. Ok, entonces el alcance de la responsabilidad. Bueno, de manera general, al momento en que uno ya se convierte en contribuyente, ¿no, verdad? Ya tiene la responsabilidad de poder cumplir con sus obligaciones, ¿sí? En este caso nos habla también de los agentes de retención o de percepción, es directa en relación al sujeto activo, ¿sí? Entonces nos dicen que estos son los únicos obligados en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos. Vamos, siguiente. De las exenciones, de la obligación tributaria, vamos a las exenciones. Yo, ingeniera. Ya. Artículo 31, concepto. Excepción o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico, social. Artículo 37. Modo de extinción. La obligación tributaria se extingue en todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes modos. 1. Solución o pago. 2. Compensación. 3. Confusión. 4. Remisión. Y ahí no dice nada más. 5. Prescripción de la acción de cobro. Ok, listo. Bien, entonces en el de la obligación tributaria hay exención o exoneración tributaria, nos dice que es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, ¿sí? Luego tenemos en el artículo 37 los modos de extinción. ¿Cómo se extingue esta obligación tributaria? Perdón. Se extingue en todo o en parte por cualesquiera de estos modos. Obviamente, si usted ya paga todo, pues ya se extingue, ¿no? ¿Verdad? La obligación tributaria ya no tiene nada pendiente, ¿verdad? A través de la compensación, ¿sí? De pronto puede ser que usted quiera compensar, o bueno, dependiendo de los arreglos que se llegue también con el fisco o con el SRI, de pronto con las ayudas que muchas veces sí saben brindar. ¿Sí? De la confusión, de pronto, qué sé yo, el fisco se haya equivocado, digamos que se haya equivocado el SRI, ¿no, verdad? Pues usted puede apelar, ¿cierto? De la remisión y prescripción de la acción de cobro, pueden darle también facilidades de cobro. Entonces, hoy en día, si ustedes ingresan a la página del SRI, hay varios métodos varias facilidades de pago para que usted pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Puedes asignar el formulario y solicitar que de la tarjeta de débito le vayan debitando poco a poco pues el monto o la cantidad que usted tiene hasta cumplir pues totalmente o cubrir totalmente la deuda. Siguiente, voluntario. Voluntario. Domicilio de las personas naturales. Para todos los efectos tributarios se tendrá como domicilio de las personas naturales el lugar de
su residencia habitual o donde ejerzan en sus bienes o se produzcan el hecho generador. Domicilio de las personas jurídicas. Domicilio de las personas jurídicas, el lugar señalado en el control social o en los respectivos estatus y, en el efecto de lo anterior, el lugar donde se ejerzan cualquiera de sus actividades económicas o donde ocurra A ver, ya. Le leo el artículo 61, que creo que es en internet. Ya, domicilio de las personas jurídicas. Para todos los efectos tributarios se considera como domicilio de las personas jurídicas 1. El lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos. 2. En defecto de lo anterior, el lugar donde se ejerza cualquiera de sus actividades económicas a donde ocurriera el hecho generador. Es decir, en donde el lugar en donde se está realizando este hecho generador, ¿sí? El lugar de su negocio, por decirlo así. ¿Ok? Esta fue la actividad que yo les envié el día de ayer, ¿verdad? Del código tributario, les compartí lo que es el código tributario y dice elaborar un mapa conceptual sobre los modos de Disculpe, si extinción. está Dígame. el internet, A ver, se está entrecortando. ya, a ver ahí, déjenme deshabilitar el video un momento. Ya, ayer les asigné esta actividad, ¿verdad? De que tienen que leer el código tributario y les pedí elaborar un mapa conceptual. ¿Ok? Nos dice exponer sus resultados. Voy a ir a mi correo y voy a escoger unas 2 o 3 actividades, 3 tareas, para que el dueño de la tarea pues lo exponga. Yo les voy a proyectar. ¿Ya? Ya del correo que les compartí ayer para que envíen la actividad, mi correo tiene respuesta automática. Les va a llegar un mensaje diciendo correo recibido. ¿Ok? A ver, del día de ayer. Vamos a la suerte. Kimberly Adrián Cortés. Aquí tengo su actividad. No voy a descargar ahí nomás. Ya le comparto pantalla. Sí está Kimberly, ¿verdad? Sí, Miss. A ver, ahora sí me expone la actividad. Y una vez déjenme irles poniendo actuación. Ya, Miss. Ya. Ahí le estoy proyectando. Tenemos lo que son los modos de distinción de las obligaciones tributarias, en el cual están las obligaciones tributarias, se existen por 5. La solución de pago, compensación, confusión, remisión y de la prescripción de las acciones de cobro. En la solución de pago está el artículo 38 al 50. En el artículo 38 está por quién debe hacer el pago. En el artículo 39, por quién puede hacer el pago. Artículo 40, a quién debe hacerse el pago. Artículo 41, cuánto debe hacerse el pago. Artículo 42, dónde debe hacerse el pago. Artículo 43, cómo debe hacerse el pago. Artículo 44, prohibición. Artículo 45, pagos de anticipos. Artículo 46, facilidades para el pago. Artículo 47, imputaciones al pago. Artículo 48, concurrencias y obligaciones
con el mismo tributo. Artículo 49, aceptación parcial de la obligación. Artículo 50, pago por consignación. De la compensación de la sección 2, que está en el artículo 51 y artículo 52. De las deudas y créditos tributarios, 52, deudas tributarias y créditos no tributarios. De la confusión está en la sección 3A, que es el artículo 53, que es de la confusión. De la remisión está la sección 4, que es el artículo de 52 de remisión. De la prescripción y la acción de cobro está en el artículo 55, que son plazos de prescripción de la acción de cobro, y el artículo 56, que es la interrupción de la prescripción de las acciones de cobro. Ya. Ahora vamos a ver otra persona. Miss, ¿puedo dar yo? Ni El que Yanela. dice Yanela Sedager. Sí, por favor. Ay, está bien bonito. Lino está. A ver. Ya, empiezo. Bueno, en los modos de extinción podemos encontrar 5, que son la solución o pago, la compensación, la confusión, la remisión y la prescripción en la acción de cobro. La solución del pago comienza desde el artículo 38 hasta el artículo 50, yo lo resumí. Que el pago debe hacerse por los contribuyentes o responsables, también debe hacerse al acreedor del producto en el lugar que señale la ley. Se hace en efectivo o en cheques y está prohibido a los sujetos activos. Los pagos anticipados deben ser autorizados por la ley y el pago también puede hacerse. La compensación. Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente y se compensarán con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo. La confusión. La obligación tributaria es cuando el acreedor de esta se convierte en el deudor de dicha obligación. También la remisión, que exactamente es que las deudas tributarias solamente podrán remitirse en virtud de ley en la cuantía. Los intereses y las multas que provengan de obligaciones tributarias también podrán concordarse por la resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y los cumplidos de los requisitos que la ley establezca. De la prescripción de la acción de cobro es que esta se hará en un plazo de 5 años, contados de la fecha en que fueron exigibles, y en 7 años desde aquella en que se debió haberse presentado la correspondiente declaración, si ésta resultase incompleta o si no se la hubiera presentado. También la prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella o la autoridad o juez administrativo. No podrá ser declarada de este oficio. Gracias. Perfecto, listo. Está bonito su mapa. A ver. Vamos viendo. Anderson. Esperemos que se cargue. Anderson. Ya. Anderson. Sí, dígame. Ya.
¿Puede exponer su cuadro, por favor? En los modos de extinción de la relación jurídica tributaria. Se identifican que son 5, el cual es el pago, la compensación, la función, la remisión y la percepción de la acción de cobro. El pago se establece del artículo 38 al 50, que es el modo de determinación normal de las relaciones obligatorias y se ve satisfecho en que el tribuyente efectúa la entrega de la cantidad debida. La compensación, que empieza desde el artículo 51 al 52, que establece el supuesto de que dos personas que al mismo tiempo poseen la calidad de deudor y acreedor, compensa dicha obligación. Y que las deudas se cancelan automáticamente hasta el monto hasta el monto concurrente. La función, que en el artículo 53, que la obligación desaparece por confusión, como consecuencia del traspaso de bienes o derechos a objeto del tributo. Y la remisión, que también conocida como condonación, no es un perdón en todo o parte de una deuda o obligación. Solo puede ser dictaminada por el legislador de manera unilateral. Y la prescripción de la acción de cobro se emana de declarar declarar las obligaciones tributarias y acceso de las multas conexas. Gracias. Perfecto, listo. Bastante resumido y claro, preciso y conciso. A ver, ustedes. Anderson. ¿Dónde están? ¿El apellido Anderson? Rivas Lavalle. Rivas. Ok, bueno, así sigue manteniendo actuación. A ver, vamos con otra persona. Julio Zambrano. Julio. ¿Está Julio? No está. Creo que tiene problemas con el internet. Ya, vamos con Luigi. Ya. A ver, los modos de extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria se extingue en todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos: solución o pago, compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro. En la solución o pago, esta aborda desde el artículo 38 al 50. Y en esto se refiere: ¿por quién debe efectuarse el pago? Esto debe ser por los contribuyentes o responsables. ¿Y por quién se puede efectuar el pago? Ese puede ser ya sea por el obligado o por el responsable. También puede cualquier persona en reemplazo de. ¿A quién se le debe hacer el pago? El pago se le debe hacer al sujeto activo, es decir, al acreedor. ¿Dónde se puede pagar esto? En el sitio donde la ley o el reglamento señale, en el sitio donde se produjo el hecho generador, o en el domicilio del deudor. También está el artículo 44 y 45 que habla sobre la prohibición y sobre los pagos anticipados. La compensación. El artículo 51 dice de las deudas y créditos tributarios y el artículo 52 sobre las deudas tributarias y créditos no tributarios. Estos casos se dan cuando ambos mantienen deudas, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Y para saldar estas deudas proceden a liquidarlas tomando en cuenta la menor cuantía y se obtiene una diferencia, la cual se cancela para poder compensar el pago. Confusión. El artículo 53 dice: se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación.
Estos casos se presentan cuando el sujeto activo es también sujeto pasivo de la obligación tributaria. La remisión. Las deudas tributarias solo pueden condonarse o remitirse en virtud de la ley en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Esta se extingue cuando el acreedor renuncia a su derecho a crédito, es decir, que el sujeto activo perdona la deuda. Plazo de la prescripción. La obligación de la acción del cobro de los créditos y sus intereses se extingue cuando han transcurrido los 5 años y no se ejerció el derecho al cobro. Después de transcurrir estos años se debe presentar una aclaración. Gracias. Ok, Luigi. Voy a ponerle Luigi ya. Vamos con una chica. Angie. Angie. Sí, aquí estoy. Ya. Ya. La obligación tributaria se extingue en todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos. La solución de pago, que es esta acción es susceptible de que la efectúe el sujeto pasivo o el deudor a través del pago en efectivo de los tributos al sujeto activo. La compensación. En este caso se da cuando mantienen deudas tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. La confusión. Los casos de extinción por confusión se presentan cuando el sujeto activo es también sujeto pasivo de la obligación tributaria. La remisión. Se extingue cuando el acreedor renuncia a su derecho al crédito, es decir, que el sujeto activo perdona la deuda. La prescripción de la acción de cobro. Se extingue cuando el sujeto activo ha dejado transcurrir 5 años o más y no ha ejercido el derecho al cobro. Gracias. Ok. Candelario. Candelario. Denise Barzola. La primerita que he enviado a la actividad. Wow. A ver, Denise Barzola. ¿Está? Denise. M. Modos de la extinción de la obligación tributaria. Modos de extinción de la obligación tributaria. En el artículo 38, ¿por quién debe hacerse el pago? Tenemos que por los contribuyentes. Hola. Por los responsables. También sería por el respecto a su reglamento. Hacerse el pago. En este artículo, juicio de su derecho de reembolso, en los términos de este mismo artículo. En el artículo 41, cuando debe hacerse el pago, este sería solamente para satisfacer en el tiempo en el que señale la ley tributaria respectiva a su reglamento. En el artículo 42, donde debe hacerse el pago, es en donde se hubiera producido el hecho, haberse producido el hecho generador, o donde tengas o donde tenga el deudor su domicilio, ¿cómo se podría decir? A donde su domicilio esté en el deudor, el domicilio está cercano para hacer el pago producido.
¿Terminó, Denise? Creo que tiene problemas con el internet. Se quedó. En las facilidades de pago, podríamos decir, en la imputación podríamos decir que Bueno, creo que tiene problemas de internet. A ver. David Dueñas. Ay, creo que es el micrófono. David. Creo que tiene problemas con el micrófono. A ver. Vamos con el hermano. Génesis. Se le escucha súper bajito, David. Buenos días, Miss. Disculpe por lo de mi hermano, solo que tiene un problema con el micrófono. Ya, no se preocupe. Aquí está el Después hermano. el micro que él podrá darlo, pero por aquí, por mi... Ya, luego de usted. David, apaga. Ya me disculpe. Ya. En modos de extinción de la obligación tributaria es extinguida por el pago solución, que está en el artículo 38 al 40 del Código Tributario, en donde mencionan que el sujeto pasivo es quien debe pagar el tributo y el pago debe efectuarse al sujeto activo. En el momento del pago debe darse cuando lo señale la ley y cuando nazca la obligación tributaria y en las fechas establecidas en los convenios de pago. El lugar donde se pueda realizar el pago, donde señale el reglamento o la ley, en oficinas de recaudación o en el domicilio del deudor. Formas de realizar el pago puede ser en efectivo, cheque, débitos bancarios, giros bancarios o por dación en pago de bonos, certificados de bonos tributarios. También se da la prohibición a los sujetos activos y a sus agentes recaudadores al recibir en concepto de pago de la obligación tributaria. En los pagos anticipados se dan por conceptos y tributos y deben ser expresamente o dispuestos y utilizados por la ley. En las facilidades para el pago es la concesión que otorga el sujeto activo para realizar el pago del tributo a plazo. Imputación del pago es cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo comprenda también intereses y multas. Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo es cuando el contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones de un mismo tributo. En la aceptación parcial de la obligación, cuando determinada la obligación tributaria por la administración, el contribuyente podrá efectuar el pago de la parte no objetada y formular su reclamo por la otra parte. Pago por consignación se dan los casos en que determinada la obligación tributaria por la administración y en todos aquellos casos en que el sujeto activo de la obligación tributaria, esos agentes se negaren a recibir el pago.
Deudas y créditos tributarios. Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente de oficio o a petición de parte con créditos líquidos. Deudas tributarias o créditos no tributarios, cuando las deudas tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo. En la confusión se da cuando se extingue por confusión la obligación tributaria, cuando el acreedor de esta se convierte en deudor de dicha obligación. Remisión, las deudas tributarias solo podrán remitirse en virtud de la ley. Plazo de prescripción de la acción de cobro, la obligación y la acción de cobro y multas por incumplimiento de deberes prescribirán el plazo de 5 años contados desde la fecha en que fueron exigibles. Y en la interrupción de la prescripción de la acción de cobro, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la citación legal del auto de pago. Ahí yo había, solo era hasta el artículo 56, pero lo hice hasta el 58. Ya, no pasa nada. Ok, gracias. ¿Sí me escucha? Ahí va a hablar mi hermano. Ya, sí, David creo que es. A ver, ¿dónde está el suyo? Aquí está. Ya, ahí sí. Ya listo. Antes de continuar con el modo de extinción, voy a dar una breve introducción de la obligación tributaria. La obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. Como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos surgen obligaciones entre los contribuyentes y la administración. Esto quiere decir que hay una relación entre el obligado tributario y la administración. Por lo tanto, el Estado es competente para reclamar el pago de tributos. El objetivo del pago de los tributos es que el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras e instituciones del Estado. El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente sanción tributaria. Bueno, la obligación tributaria tiene sus elementos, los cuales son el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos; el sujeto pasivo, son aquellos que están obligados al pago del tributo; el contribuyente, que son todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria; el hecho imponible, que son las circunstancias que generan la obligación de pagar un tributo; la base imponible, que es la cuantía sobre la que se calcula el impuesto; tipo de gravamen, porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. Y por último elemento tenemos la cuota tributaria, que es la cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de un tributo. Bueno, ahora sí pasamos a los modos de extinción, los cuales son 5: el pago de solución, compensación, confusión, remisión, prescripción de la acción de cobro. Primero tenemos el pago de solución. El pago de solución va desde el artículo 38 al 50. El sujeto pasivo es quien debe pagar el tributo. No obstante, cualquier persona podrá pagar las obligaciones tributarias a nombre de este. El pago debe efectuarse al sujeto activo. Ya, según el artículo 41, cuando debe hacerse el pago, la obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento. El pago se puede cancelar donde señale la ley, donde señale el reglamento, oficinas de recaudación y donde se produjo el hecho generador o domicilio del deudor. El pago debe realizarse en moneda en curso legal mediante cualquiera de los siguientes medios, que pueden ser efectivo, cheque, delitos bancarios, giro bancarios, notas de crédito emitidas por el sujeto activo y dación en pago de bonos y certificados de abonos tributarios. También existe una posibilidad de pagos anticipados, y según el artículo 45, los pagos anticipados por concepto de tributos, su porcentaje y oportunidad deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. Pero para realizar estos pagos anticipados tienes que cumplir 2 requisitos, los cuales son: los pagos anticipados deben establecerse en fórmulas que reflejen la posición económica de los contribuyentes, y el segundo es el pago anticipado solo cabe una vez dentro del tributo. Bueno, existen 2 plazos para
para realizar facilidades de pago, las cuales son un plazo ordinario de hasta 24 meses y un plazo especial de hasta 48 meses. Las facilidades de pago tienen dos efectos. El primero es que conseguida la solicitud se suspende el procedimiento de ejecución, y el segundo es que conseguida la solicitud dejan de generarse intereses a favor del sujeto activo. Ya, como segundo punto tenemos la compensación. En materia tributaria, la compensación opera de oficio o a petición de parte. El crédito debe ser líquido, la deuda tributaria y el crédito deben ser administrados por la misma administración para poder ser compensadas. Confusión. Confusión es la extinción de un derecho de crédito por concurrir en las mismas personas y en el mismo concepto. Las dos cualidades de acreedor y deudor se denomina confusión. Remisión es la condonación de intereses, multas y recargos tributarios siempre y cuando el contribuyente cancele la totalidad del capital principal deudado dentro del plazo establecido. Y por último tenemos la prescripción de la acción de cobro. Es la pérdida de la acción de cobro de la deuda tributaria que tiene la administración tributaria por haberse extinguido la obligación tributaria por el transcurso del tiempo. Existen dos plazos de prescripción. El primero es 5 años desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria y el segundo es de 7 años en caso de declaraciones no presentadas o incompletas. Gracias, listo. Ok, perfecto, gracias a usted. Muy bien. Ok, listo. Bien, continuamos porque estos artículos sí son bastantes. Sí, entonces ya está bastante claro, ¿no? ¿Verdad? Ya tienen ya una idea sobre la extinción de la obligación tributaria, ¿no? ¿Verdad? Por la actividad que les asigné el día de ayer. Listo. Igual, así mismo van a haber actividades que les toque a sí mismo exponer. Entonces, de ahí para las personas, en este caso sería, para las personas que no tienen todavía actuación, les tomaría en las próximas actividades. ¿Ok? Vamos con los deberes formales del contribuyente o responsable. A ver, un voluntario. A ver, Dayana. Libro 2 de los procedimientos tributarios, deberes formales del contribuyente o responsable. Artículo 96. Deberes formales. Son deberes formales de los contribuyentes o responsables. 1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria. A. Inscribirse en los registros pertinentes proporcionando los datos necesarios relativos o a su actividad y comunicar oportunamente los cambios que se operen. Solicitar los permisos previos que fueren del caso. Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica en idioma castellano. Anotar en moneda del curso legal sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros mientras la obligación tributaria no esté prescrita. Presentar las declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. Listo, gracias. Bien. Entonces, el momento en que usted quiere ejercer una actividad económica, usted tiene que desde el inicio cumplir con sus deberes formales, ¿no? ¿Verdad? Tiene que inscribirse, bueno, y en este caso no sería RUC ni RICE, sino en lo que es el RIMPE, ¿no? ¿Verdad? Tiene que sacar todos los permisos, que el patentes, que el certificado de bomberos, permiso de bomberos, todo eso, ¿ya? Llevar los libros contables y registros contables dependiendo, ¿sí? Si es una empresa, una mediana o una pequeña, ¿sí? Y también tiene que presentar pues ya obviamente las declaraciones. ¿Sí? Seguimos. Otro voluntario. A ver, Carelis.
Artículo 96. Deberes formales. Son deberes formales de los contribuyentes o responsables. 2. Felicitar o los funcionarios autorizados a las inspecciones o verificaciones tendientes al control o la determinación del tributo. 3. Exhibir a los funcionarios respectivos las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generados de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueron solicitadas. 4. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida por autoridad competente. Perfecto. Entonces, estos son los deberes formales de los contribuyentes, ¿sí? Tienen que facilitar las inspecciones o verificaciones tendientes al control o la determinación del tributo. ¿Ok? Tiene que exhibir a los funcionarios respectivos las declaraciones, todos los informes y documentos que estén relacionados con la actividad económica. ¿Ok? Dice concurrir a las oficinas de administración tributaria cuando su presencia sea requerida por la autoridad competente. Es decir, tiene que presentarse siempre y cuando le hayan notificado. Pero si usted está al día, cumple con sus obligaciones, no tiene por qué ir. ¿Ok? Siguiente. Yo, profesora. Ya. A ver, Ninoska. Artículo 115. Reclamantes. Los contribuyentes responsables o terceros que se creyeren afectados en todo o en parte por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su reclamo ante las autoridades, ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del plazo de 20 días contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva. Ya, perfecto. Esto es para los reclamantes, ¿no? ¿Verdad? Para los que se consideren afectados, que les hayan cobrado de más o que les estén cobrando algo indebido. ¿Ok? También nos menciona aquí, dice que pueden presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto dentro del plazo de 20 días. Obviamente son días hábiles. Pasados estos 20 días usted ya no puede reclamar nada. Pero siempre y cuando usted tenga la razón, pues no, obviamente se sienta perjudicado. Siguiente. Voluntario. Voluntario. Si ya leyeron, no importa, pueden nomás repetir. Contenido de reclamo. Artículo 119, contenido de reclamo. La reclamación se presentará por escrito y contendrá: 1. La designación de la autoridad administrativa, ante quien se la formule. 2. El nombre y el apellido del compareciente. El derecho por lo que se hace, el número del registro del contribuyente o el número de cédula de identidad en su caso. 3. La indicación de su domicilio permanente y para notificaciones el que se señalare. 4. Mencione el acto administrativo, objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos claros y sucintamente. 5. La petición o pretensión concreta que se formule. Y 6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo patrocine. A la reclamación se adjuntarán las pruebas en que se disponga o se solicite la concesión de un plazo para el efecto. Perfecto, entonces siempre para estos reclamos se tiene que designarlo o dirigirlo, ¿no? ¿Verdad? Pues a quien corresponde, ¿sí? Y obviamente tendrá que adjuntar todas sus pruebas, ¿ok? Sin eso, mejor ni reclame nada. Siguiente, el pago indebido. Artículo 122. Pago indebido. Se considerará pago indebido
el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal, el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales condiciones se considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. Perfecto, entonces pago indebido es algo que usted no debió pagar, pero lo pagó por equivocación. ¿Ya? Pago en exceso. Vamos a ver lo que nos dicen. Artículo 123, pago en exceso. Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y las condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de 6 meses de presentada la solicitud, o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en este código para el caso de pago indebido. Ya, perfecto, listo. Entonces el pago en exceso es que usted pagó una cierta cantidad de más a lo que le correspondía pagar. ¿Ok? ¿Quiénes pueden consultar? En el artículo 135 nos dice que los sujetos pasivos que tuvieran un interés propio y directo podrán consultar a la administración tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas por iniciarse. Entonces, en cuyo caso la absolución será vinculante para la administración tributaria. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estas reclamaciones consultas? A ver, creo que Adrián fue que levantó la mano para leer. Sí. Ya. Artículo 136, requisitos. La consulta se formulará en escrito o contendrá. 1. Los requisitos exigidos de los numerales 1, 2, 3 y 6 de los artículos 119 de este código. 2. Relación clara y completa de los antecedentes o circunstancias que permitan la administración formarse juicio exacto de casos consultados. 3. La opción personal de consultantes con la cita de las disposiciones legales o reglamentarias que estimará aplicables. Y deberá también adjuntarse la documentación u otros elementos necesarios para la formación de los criterios absolutarios completos, sin perjuicio de que estos puedan ser solicitados por la administración tributaria. Listo, gracias. Entonces, estos son los requisitos. Vamos con la invalidez de los actos administrativos. Yo, profesora. Ya. Artículo 139. Invalidez de los actos administrativos. Los actos administrativos serán nulos y la autoridad competente los invalidará, de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos. Primero, cuando provengan o hubieren sido expedidos por autoridad manifiestamente incompetentes. 2. Cuando hubieran sido dictados con presidencia de las normas de procedimiento o de las formalidades de la ley. Y prescribe siempre que se hayan obstado al derecho de defensa o a la omisión hubiera influido en la decisión del reclamo. Ok. Las clases de recursos. Nos dice que las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad tributaria son susceptibles de los siguientes recursos en la misma vía administrativa. De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano
del que emanó el acto según los artículos 64, 65 y 66 de este código, y 2, de apelación en el procedimiento de ejecución. Ahora, de los títulos de crédito, tenemos en el artículo 149 la emisión. A ver, un voluntario. A ver, Tamara. Artículo 149. Emisión. Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuera determinada y líquida, sea a base de catastro, registro o hechos preestablecidos legalmente, sea de acuerdo a las declaraciones del deudor tributario o avisos de funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto, sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas, o de sentencias del Tribunal Distrital o de la Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de la liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación. Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas. Mientras hallara pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse el título de crédito. Ya, especialmente estos títulos de crédito los emiten los municipios, ¿ya? Le llaman títulos de créditos a los que son los recibos de los catastros, también a los que se pagan de las tasas como facturas, más o menos así. Entonces, esos son los títulos de crédito, ¿sí? Eso especialmente los municipios son los que los emiten. Ahora, los requisitos. ¿Un voluntario? A ver, Dayana Mora. Artículo 50. Requisitos. Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos. 1. Designación de la administración tributaria y departamento que lo emita. 2. Nombres y apellidos o razón social y número de registro en su caso, que identifiquen al deudor tributario y su dirección de ser conocida. 3. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda. 4. Concepto por el que se emita como expresión de su antecedente. 5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible. 6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses si estos se causaren. Y 7. Autógrafa en facsímil o electrónica del funcionario o funcionarios que lo autoricen o lo emitan. La falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito. Ya, perfecto. Entonces, casi como las facturas, esos títulos de crédito deben de llevar lo que es la fecha, lugar, nombres y apellidos, el concepto, etcétera, ¿sí? Impugnación de actos administrativos. Artículo 220. Voluntario. Voluntario. Artículo 220. Acciones de impugnación. El Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para conocer y resolver las siguientes acciones de impugnación. Protestas por los contribuyentes o interesados directos. Primera, de las que formulen contra los reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general dictadas en materia tributario, cuando se aleguen que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes. Segunda, de las que se propongan contra las mismas actos
indicados en lo cordial anterior, sea por quienes tengan interés directo, sea por entidades representativas de actividades económicas, los colegios y asociaciones de profesionales o por instituciones del Estado, cuales se persiga la anulación total o parcial en el efecto general de dichos actos. Tercera, de las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que denieguen de todo, en todo o en parte reclamaciones de los contribuyentes responsables o terceros, o a las peticiones de la compensación o las facilidades de pago. Cuarto, de las que se formulen contra el acto administrativo por silencio administrativo respecto a los reclamos o peticiones planeadas, en los casos previstos en este código. Ya, listo, gracias. Bien, entonces estas son las impugnaciones, ¿sí? Propuestas por los contribuyentes. A ver, aquí se ha movido. Déjenme acomodarle esto. Ya, vamos con las acciones de impugnación. Seguimos, porque acá está hasta la cuarta, aquí sigue hasta la octava. Quinta, de las que se propongan contra decisiones administrativas dictadas en el recurso de revisión. Sexta, de las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales. Séptima, de las que se presenten contra resoluciones definitivas de la administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en exceso. Y octava, de las demás que se establezcan en la ley. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario no será competente para conocer las impugnaciones en contra de títulos de crédito cuyo contenido, esto es la obligación tributaria, ya fue conocido y resuelto en sede judicial. Ya, perfecto. Del pago indebido y en exceso tenemos la procedencia y prescripción. Nos dice que tendrá derecho a formular el reclamo a la acción de pago indebido del pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el pago a la persona a nombre de quien se lo hizo, ¿sí? Si el pago se refiere a deuda ajena sin que haya obligación de hacerlo en virtud de ordenamiento legal, solo podrá exigirse la devolución a la administración tributaria que recibió el pago. Solo la persona que recibió el pago, ¿ya? La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de 3 años, contados desde la fecha del pago. Las notas de crédito. ¿Qué nos dicen las notas de crédito? Un voluntario. Notas de crédito. Aceptar la reclamación de pago indebido o del pago en exceso por la competente autoridad administrativa o por el tribunal distrital de lo fiscal. En su caso, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo o se emitirá la compensación a que hubiere lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviera el mismo contribuyente o responsable. El administrador del tributo reglamentará la forma, oportunidad de parámetros de liquidación y reembolso de los tributos indebido a excesivamente pagados. El término para el reembolso en ningún Se le inhibió. Ya. un caso será mayor desde la fecha en que el acto Ok, bueno, dice el término para el reembolso en ningún caso será mayor de 60 días contados desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se encuentren ejecutoriados. Ya las notas de crédito nos dice que si no se llegara a emitir la nota de crédito sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de la resolución o fallo,
Conforme al artículo 278, el contribuyente responsable podrá compensar directamente los valores reconocidos como pago indebido o del pago en exceso en una declaración del mismo tributo o cualquier otro de la que sea titular de la misma administración tributaria. Tenemos las infracciones tributarias. ¿Ya? Ahora, primero, ¿qué es una infracción tributaria? En el artículo 314 nos dice que es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. Ahora, las clases de infracciones, en el artículo 315 nos dice que para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Ahora, constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales constantes en este código y también en otras leyes que lo ameritan. ¿Sí? Ahora, las faltas reglamentarias, las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. Es decir, las faltas reglamentarias son cuando usted no acata las órdenes. ¿Sí? En otras palabras. Hola. Disculpen sí, es que lo último se escuchó mezclado. Pues parece que saltó de una parte a otra parte, no sé si era por el internet. Me confundí. Y lo último. Sí, sí les vi que se inhibió la pantalla, se quedaron estáticos. Sí, sobre las clases de infracciones les decía que las faltas reglamentarias es cuando usted no acata con las órdenes o no cumple con sus obligaciones. ¿Sí? Tenemos los elementos constitutivos. Para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias bastará la transgresión de la norma. En el artículo 317 nos habla sobre la culpa o dolo de tercero. ¿Qué es la culpa o dolo de tercero? Ya, nos dice que es cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es cuando al hecho resultante del engaño de otra persona por el acto de la persona engañada responderá quien lo instó a realizar. ¿Sí? Es cuando más o menos a ustedes les piden que hagan algo por izquierda, como se dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente, usted tendrá que señalar o indicar quién le obligó o quién le indicó para que haga aquello. Artículo 321. Ahí sí, por favor, me ayudan leyendo. ¿Voluntario? Artículo 321. Responsabilidad por infracciones. La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores cómplices o encubridores. Es real respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas tengan o no personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes directivos, gerentes, administradores o mandatarios por las sanciones pecuniarias que corresponden a infracciones cometidas por estos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleados en general, por las sanciones pecuniarias que corresponden a las infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, igual caso. Listo, gracias. Bueno, esto en cuanto a la responsabilidad por infracciones. ¿Sí? Tenemos las penas aplicables y aquí hay otro taller. Bueno, eso lo dejamos, ya les así. A ver, me ayudan con... A ver, yo leo las
aplicables. Son aplicables a las infracciones según el caso las penas siguientes. Las multas, las clausuras del establecimiento o negocio, por ejemplo, clausuran los establecimientos o negocios cuando no cumplen con ciertas condiciones o con ciertas obligaciones, ¿verdad? Supervisión de actividades, los decomisos, incautación definitiva, suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, la suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos, los artículos derogados, bueno, el I y el J son artículos ya derogados. Y estas penas se van a aplicar sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha en que se causaron. Ya, del artículo 329 dice, tienen que leer y elaborar un mapa conceptual sobre las penas aplicables de las infracciones. Esto queda como actividad, ¿sí? Déjenme ver del 329. Así, el 329 está bastante extenso. Está en el código tributario que yo le compartí a Marlon. En ese mismo código estamos trabajando, chicos. ¿Sí? Entonces, ahí se van al artículo 329, van a leer, van a elaborar un mapa y en el transcurso del día, bueno, ya aquí tenemos clases el martes. Entonces, puedo ponerles, en el transcurso de la semana, voy a ver si creo las aulas, las aulas virtuales en Classroom para ver si ustedes lo suben ahí, ¿ya? Pero hasta mientras copien la actividad que tienen que hacer. Ya, en cuanto a la asistencia, hoy sí están, bueno, falta la chica. Ingeniera, ya creé el grupo de WhatsApp, de caso. Ya, perfecto. A ver, déjenme ver si me di cuenta. A ver, aquí está tributación. Entonces, para la exposición de esta actividad, en la siguiente clase, yo ya voy a considerar a las personas que no tienen actuación, ¿sí? Para que todos vayan participando. Y al momento de exponer los resultados o en el momento de exponer su tarea, también pueden como que emitir su análisis, ¿ya? O sea, darme como quien dice en resumen el trabajo de ustedes, ¿sí? No es necesario que me digan textual, sino que su análisis pueden tener aparte en una hojita su análisis hasta el rato que les toque exponer. ¿Ya? Entonces, en el transcurso de la semana, yo les voy a decir, pues, por qué medio van a subir la actividad. Como ya tenemos el grupo, entonces ahí yo les voy a estar avisando. Es que todavía no nos dan luz verde para utilizar lo que es Moodle, pero yo creo que me voy nomás por Classroom, que es mucho más práctico. No van a tener inconvenientes ahí. ¿Sí? Entonces, como es tributación, la primera unidad comprende lo que es todo el código tributario, entonces tratamos de ver los artículos más relevantes, más importantes, aunque ustedes saben que lo que es solo con código tributario ya como que es un poquito, cansoso, ¿no? ¿Verdad? Porque es solo teórico. Pero así con estas actividades estamos tratando de hacer un poquito más dinámico, por lo menos hasta cuando ya nos toque desarrollar ejercicios y cosas así. Y ahí sí ya es más llevadera la materia. Ajá, ya es más bonito, ya es más llevadera
la materia. ¿Alguna consulta, chicos, que tengan? Si llegásemos a tener alguna lección referente al código tributario, tendríamos que aprender sí, completamente el cual cómo está estructurado o a cómo nosotros lo entendemos. Claro, por ejemplo, del código tributario, yo lo que les podría poner es preguntas, bueno, en caso de una lección, preguntas sin opción múltiple. Que ustedes con su criterio lo respondan. Sí, no les voy, ahí no les voy a pedir de que respondan textualmente o que respondan tal cual como está en el código. Si les tomaría una lección, sí les pondría preguntas que ustedes mismos vayan a responder. Y porque es que en el semestre pasado cuando vimos legislación mercantil y societaria, era el concepto tal cual. Entonces, por eso le hacía la consulta. Ah, ok, no, es que, o sea, mandarles a que se aprendan todito, o sea, es imposible. Entonces, por eso prefiero ir leyendo, ir analizando, ir haciendo así actividades para que ustedes tengan ya como que una idea o una noción de qué se trata tal cosa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no despreocúpense. ¿Ok? Bien, chicos, entonces nos veríamos el día martes, Dios mediante, que tengan una buena semana. Marlon, a usted le dejo el rol, creo que de aquí de 10 a 10 y 10 creo que tienen receso, para que desayunen los que aún no han desayunado, ¿ok? Que tengan una buena semana, chicos, muchísimas gracias, fue un gusto conocerles. Igualmente, tengan un excelente fin de Gracias. semana y una excelente semana. Gracias.